Bueno, hola a todos. De primero vamos a hablar sobre qué es la fotosíntesis y más o menos nosotros conocemos que la fotosíntesis la hemos visto desde muy pequeños y siempre nos han mencionado que la fotosíntesis solo la crean como las plantas, pero en realidad hay otros organismos que poseen cloroplastos que les permiten poder crear la fotosíntesis y poder generar su propia comida. Algunos de ellos son las bacterias, al mismo tiempo los protistas y algunas algas y ellos producen también el oxígeno que nosotros respiramos y la comida que ellas necesitan, que es conocida como la glucosa. De primero, la fotosíntesis es un proceso metabólico que ocurre en las plantas y en otros organismos fotosintéticos, en los cuales ellos utilizan o absorben moléculas inorgánicas conocidas como el dióxido de carbono, el agua, y utilizan la energía del sol para poder generar su propia comida, conocida como la glucosa, y su producto, el oxígeno. Y esto pasa siempre dentro de los cloroplastos, principalmente en los tilacoides, que se genera en dos fases, en la fase lumínica y en la fase oscura. En la fase lumínica principalmente se genera la energía necesaria, como el ATP, NADH y el NADPH, para poder utilizarla en la fase oscura, que es, por ejemplo, en el ciclo de Calvin y en el ciclo C3, que es donde utiliza el dióxido de carbono para poder generar su comida, que es la glucosa, que se le conoce como fijación. Bueno, también la fotosíntesis se puede definir por medio de una ecuación global de la fotosíntesis que aparecerá acá arriba, que esta describe la forma en que las plantas o los organismos fotosintéticos utilizan los compuestos inorgánicos. Por ejemplo, de primero absorben el dióxido de carbono más agua y más la energía lumínica que absorben por medio de cloroplasto, que es por medio de los pigmentos, que puede ser la clorofila A, clorofila B, también puede ser carotenos, que son para las zanahorias de color naranja, también los xantófilos o xantófilas, que son para el color amarillo, y también de color rojo. Y esto lo utiliza para luego poder generar la glucosa, que son conocidos como hidratos de carbono, y el subproducto que es el oxígeno, que es el que nosotros respiramos y al mismo tiempo otros organismos que dependen de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es algo muy importante en nuestro planeta, ya que genera oxígeno para los seres vivientes, ya que el oxígeno, como aprendimos en la clase, es muy importante para los procesos metabólicos adentro de nuestras células, y al mismo tiempo las plantas ayudan a poder absorber gases de invernadero, que es el CO2 que nosotros exhalamos al momento de llevar a cabo, por ejemplo, en la fosforilación oxidativa en nuestras células. Al mismo tiempo, las plantas por medio de la fotosíntesis ayudan a poder regenerar como la tierra en que ellas están, ya que permiten la descomposición de algunos animales y también crear diferentes ecosistemas, ya sea para las bacterias, para los organismos más grandes como las águilas o también para los elefantes y etcétera, etcétera, también para los insectos, lo cual crea un gran ecosistema y genera un equilibrio dentro de nuestro planeta, ya que gracias a que las plantas o organismos fotosintéticos absorben energía, esta energía se genera en energía neta dentro de un ecosistema y esta fluye dentro de todos los organismos, ya que sin los organismos autótrofos, que son los fotosintéticos, no existiría la vida en la Tierra. Bueno, ahora nosotros vamos a pasar a realizar unos experimentos que se van a dividir en dos partes, A y B, para poder observar cómo pasa la fotosíntesis en cada momento de nuestro día a día. Y estos experimentos vamos a utilizar algunas plantas y algunos ingredientes o utensilios que nosotros tenemos en casa y va a ser muy sencillo. Así que nosotros pasaremos al área de experimentación. Ya que pasamos al área de experimentación, ahora nosotros tenemos que tener estos materiales para poder realizar el experimento. De primero una cuchara, bicarbonato de sodio, un vaso o una jarrilla donde puedan meter una planta con agua, un vaso con agua y un medidor del tiempo. Entonces de primero nosotros tenemos que agarrar la planta y llevarla al vaso donde está el agua, que es acá, hasta meterla hasta el fondo con todas sus hojitas. Aquí la podemos acomodar dependiendo del tamaño del vaso que nosotros tenemos. Y luego nosotros agarramos el bicarbonato de sodio
y le echamos 3 cucharadas al vaso de agua. Entonces vamos con la primera. Bueno, ya que tenemos las 3, ahora nosotros tenemos que revolver hasta que se disuelva por completo el bicarbonato de sodio y luego lo vamos a tener que echar al vaso donde está la planta. Entonces ahora ya lo echamos al vaso donde está la planta. Y ahora vamos a tener que esperar hasta ver lo que pasa o lo que pasa con la fotosíntesis en la planta. Bueno, entonces como resultado del primer experimento, a los 5 y 10 minutos el experimento empezó a verse unas pequeñas burbujas que la planta liberaba y estas burbujas a los 5 minutos eran muy pocas, luego a los 10 minutos fueron incrementando y estas burbujas están compuestas por el oxígeno que está liberando la planta, ya que está realizando la fotosíntesis en el medio acuoso y este medio acuoso contiene el dióxido de carbono que es necesario para la planta, ya que el bicarbonato de sodio es soluble en agua, por lo que al descomponerse uno de sus productos es inorgánico y es conocido como el dióxido de carbono. Entonces la planta está utilizándolo para poder crear la fotosíntesis y como subproducto libera el oxígeno por medio de sus estomas. Luego, después de una hora y cuando tapamos nosotros el experimento, empezaron a salir muchas más burbujas que se quedaron en el medio acuoso. Bueno, ahora seguimos con la parte 2. En la parte 2 vamos a necesitar estos materiales. De primero, 2 candelas. Yo partí esta para que se fueran 2. Luego necesitamos fósforos. Luego necesitamos un cronómetro para poder llevar el tiempo. Necesitamos una planta o pueden ser 2. Yo solo tengo una que es chiquita y que cabe dentro de 2 recipientes en los cuales podemos meter la planta. Uno tiene que estar cubierto por papel. Yo ya lo cubrí desde el principio y le dejé un hoyo para que se pueda ver. Entonces comencemos con de primero el que tiene el recubrimiento. Bueno, entonces ahorita comenzamos con el proceso de tapar la plantita con la tapadera que tiene recubrimiento para evitar que pase la luz. Entonces yo posicioné la velita a un lado para que no quemara la planta. Entonces ahí la voy a prender con el fósforo, siempre con precaución. Entonces al momento que ya se prendió, nosotros directamente tapamos con la tapaderita, evitando que la vela se apague de repente. Y ahorita comenzamos con el tiempo. Y este proceso va a representar como la cantidad de oxígeno que la planta genera dependiendo si está en sombra o si está en la luz. Y aparentemente ya se apagó la vela a los 16 segundos que la tapamos y destapamos y aparentemente sí ya se apagó. Y esto pasa porque la vela se quedó sin oxígeno. Entonces ya no hubo combustión para que el fuego continuara, por lo que el oxígeno que genera la planta fue muy poco cuando estuvo tapada por completo, ya que no pasaban los rayos del sol. Bueno, ahora seguimos con la siguiente parte, que ya tenemos la velita posicionada ahí, que va a ser la misma. Entonces nosotros la prendemos. Y al momento de prenderla, ahora la vamos a tapar con un cobertor que no es, con una tapaderita que no está cubierta por completo. Y vamos a ver cuánto tiempo se tarda. Y se tardó 28 segundos. Y esto representa la cantidad de oxígeno que una planta genera dependiendo de que si está en el sol o incluso si está en la sombra o si es de noche. Entonces,
En este ejemplo, nosotros sí recreamos cuando la planta está en el día. Entonces, al momento de que la planta está en el día, ella genera más oxígeno, ya que realiza la fotosíntesis, porque utiliza los rayos del sol para poder fijar dióxido de carbono que ella absorbe y poder generar oxígeno como subproducto, por lo que la vela duró más tiempo. En cambio, cuando es de noche o cuando está tapada por completo, la planta deja de realizar la fotosíntesis, entonces ella genera dióxido de carbono, ya que esto se le conoce como respiración, porque la planta empieza a inhalar, o se podría decir a obtener oxígeno del ambiente, por lo que esta crea un poco de dióxido de carbono, por lo que al momento de que la vela está o la plantita está cubierta, la vela se apaga más rápido, porque en parte la planta está consumiendo oxígeno y en parte la vela está consumiendo oxígeno, por lo que el oxígeno en un espacio tan pequeño se consume muy rápido.